Entonces, a quien les voy a presentar es a Roosevelt Moyo. Yo, si bien con Roosevelt recién hablamos cara a cara estos días, yo lo conocí hace un tiempo largo a través de un amigo común de Rafa Mercado, y él participó en 2 de las 3 temporadas de Inexplicable, dándonos miradas muy particulares y muy interesantes. ¿Por qué hablamos de misterios alrededor de toda esta cultura? A diferencia de otras culturas como ¿no? los mayas, los griegos, los hindúes, los chinos, que su cultura, su religión, todo está bien documentado en sus propios manuscritos por sus propios autores. En el caso de los incas es un poco complicado porque como que no hay mucha documentación, ¿no? Aparte de los cronistas, aparte de algunas narraciones orales, ¿no? que se han transmitido. Junto con un amigo acá en Arequipa que se llama Sergio Huanca, que es un matemático, entre los dos investigamos y llegamos a una conclusión, ¿no? Que era que la clave para entender la cultura andina recaía en el idioma. ¿Por qué? No, porque si se pone a pensar, ¿no? Los quipus, actualmente no hay mucha gente que, o sea, no se sabe personas que sepan manejar quipus actualmente o que sepan leer los tocapus o las técnicas para cortar las piedras, transportarlas, moldearlas. Lo que sí ha sobrevivido intacto podría ser, ¿no? el idioma. Entonces mi ¿Y razonamiento qué era que características tiene? ¿Por qué vos decís que a diferencia de tantos idiomas que hay, le has encontrado cosas extrañas? o sea, hay estudiosos, ¿no? de las lenguas, por ejemplo, Framboas, ¿cómo se llama? Esta, la hipótesis de Sapir-Whorf. Estos dos lingüistas sostenían que el idioma que una cultura habla determina su forma de percibir el mundo, ¿no? Y esa ha sido una premisa que he tenido. Mi idea era entonces que si una forma de entender la cultura inca podría haber sido entender el idioma que ellos hablaban, ¿no? Principalmente el quechua, Ujú, la aymara. El idioma, lo primero que empecé a notar es que empecé a notar similitudes idiomáticas, ¿no? Noté similitudes con el japonés, con el inglés, con el idioma vasco, allá de España, o sea, conocen el euskera. Y eso me llamó la atención, ¿no? Porque hay palabras, ¿no? Cada día descubría más cosas, ¿no? Mientras más me sumergía en el idioma, en estudiarlo detenidamente, y ahí fue cuando empecé a notar cosas, ¿no? Una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando descubrí que hay una palabra quechua que se llama pacha, que comúnmente la gente solo lo conoce como tiempo, o tierra o espacio. Pero yo revisé varios diccionarios, varias crónicas y me di cuenta que también significaba universo y también significaba ropa o frazada, ¿no? Entonces dije, ¿por qué? Y ahí fue como una revelación, ¿no? Que empecé a darme, o sea, uní esos cuatro o cinco significados y me salió esto, el espacio-tiempo. ujú. O sea, es la famosa relatividad general de Albert Einstein, donde Albert Einstein proponía que el universo es como una especie de malla cósmica, o sea, que todo el tiempo y el espacio está unido por una red. Y ahí dije, esto será una casualidad, estaba pensando, o sea, me sorprendió, ¿no? Pero descubrí otra palabra quechua que era la palabra cailpa. Cailpa en quechua significa fuerza, pero en otros diccionarios lo he encontrado como energía. Ahora, alpa en quechua significa tierra, pero a diferencia de pacha, alpa se refiere a la tierra como materia, no la arena, la tierra, el polvo. Ujú. Entonces, K alpa, dije, no, energía, masa. Y ahí se me vino, ¿no? La famosa teoría de Albert Einstein, la relatividad especial, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, esa fórmula, mc al cuadrado, representa la correspondencia entre masa y energía. Entonces dije, esta es otra casualidad, ¿no? No puede ser una casualidad, ¿no? O sea, ¿cómo es que una palabra que he hecho ya tiene el mismo concepto de masa y energía, ¿no? Y esto yo más que nada lo desarrollé acá en mi libro, Un curso secreto de los incas, esto lo publiqué en el 2018. Ahí yo desarrollé más esa palabra y la pude desencriptar completamente, ¿no? No solo es K alfa, ¿no? Es K es igual a alfa por I elevado a pa. Y en ese Pa, punto yo me gustaría meter esta investigación tuya que a mí me partió la cabeza de verdad, que es la del disco de oro. Si podrías explicar esto, porque creo que este punto, con todo lo que dijiste, nos empezaría a abrir un panorama muy extraño, ¿no?
Bueno, eso no fue lo que hablamos en el documental de Inexplicable Latinoamérica. Resumiendo, esta placa, según el cronista Pachacuti Yanqui, originalmente era un disco, que lo trajo el primer Inca Manco Cápac. También lo colocaron en el templo de Coricancha. Con el tiempo, su nieto, o su tataranieto, el Inca Maita Cápac, mandó a mejorar esa placa, ese disco, y lo convirtió en una lámina, ¿no? Como lo que conocen actualmente. La amplió y que más o menos, y luego ya, después del, ¿no?, el tema de la llegada de los españoles, antes de la llegada se comenta, se cree que el cronista Pachacuti hizo un dibujo a mano alzada de esa placa y la replicó, ¿no? Y eso es lo que yo, bueno, yo le coloreo, ¿no?, para que lo vea más detalladamente, y bueno, actualmente es lo que se tiene ahora. En este dibujo hay bastantes, ¿no?, símbolos, dibujos de animales, plantas, cosas de la naturaleza, y hay infinidad de interpretaciones sobre esta placa, ¿no? Muchos asumen que ahí está la plasmada la cosmovisión andina, hasta le han hallado temas psicológicos, o sea, hay full interpretaciones, pero entonces yo di mi propia interpretación, ya con mi conocimiento ya de lo que es el quechua, de esto, de estas asociaciones, entonces yo traté de aplicar ese conocimiento a la placa. Entonces, Ujú. mi primer descubrimiento que pude haberme de hecho es cuando llegaron los españoles, los evangélicos, cuando quisieron hacer una especie de conversión a ¿no?, a los nativos para convertirlos al cristianismo, empezaron a quechuanizar temas del castellano al quechua, ¿no? O sea, entonces, uno de esos casos fue que quisieron convertir al quechua los días de la semana, ¿no? Para poder hacer evangelizarlos más fácilmente, ¿no? Porque saben que no, que los días de la semana están asociados a planetas. Lunes es por la luna, martes es por Marte, miércoles es por Mercurio y así. Entonces yo me imagino a un cura, como les dije, ¿no?, un cura preguntándole a un inca, ¿cómo le dices a la luna? Quilla. Ya, entonces va a ser Quilla Chao, el día de la luna. ¿Cómo le dices a Marte? Ati. Ya, entonces va a ser Ati Chao. ¿Cómo le dices a Mercurio? Coyor. Ya, va a ser Coyor Chao. Entonces, cuando llegas al día jueves es algo interesante, ¿no? ¿Cómo le dicen al día jueves en quechua? Iyapa Chao. ¿Y qué es Iyapa en quechua? Iyapa es rayo. O sea, Ujú. literalmente el día del rayo. Y si el día jueves, ¿a qué planeta está asociado? A Júpiter. O sea, se podría traducir, creer de que Júpiter representaba al rayo, o sea, que el rayo representaba a Júpiter. Y justamente acá hay el dibujo de un rayo. Y el día sábado está asociado a Saturno. Los incas le decían Cuichichao, el día del arco iris. Pero, pero, ¿qué tiene que ver Saturno con el arco iris? Aquí habría una prueba bien interesante. Esto en la sonda Voyager, en los años 80, ¿no? Saben, ¿no?, que lanzaron varias sondas al espacio. Una de ellas fue la Voyager. Ahí, cuando sobrevoló sobre la atmósfera de Saturno, tomó una foto en falso color de los anillos de Saturno. Y tomó esto. Ese es el anillo de Saturno. Y si usted lo ve, claramente va a ver que se parece a un arco iris. Y yo digo, ese dato me lo pasó mi amigo Sergio Huanca. Y eso ahí me dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo los incas pudieron No saber? es un arcoíris, era Saturno. Era Saturno, o sea. Entonces O sea, era sábado. sí, entonces ahí empecé a entender mejor este dibujo. Entonces, lo que yo supuse acá es ya, entonces acá hay planetas, cada uno de esta planta, este lago, este gato, en realidad son representaciones de planetas. Y ahí ya por ese tema, porque yo siempre no paso buscando videos, siempre trato de nutrirme de información, y ahí encontré Claro. la famosa placa de la sonda Pioneer Pioneer. 10. Sí, a ver, un segundo que yo contextualizo por si alguien no sabe. La sonda es esa sonda que se envió al espacio con información de la Tierra, esperando que alguien algún día las encuentre y nos encuentre con Cuando tomé las dos placas, no, la placa del Coricancha y la placa Pioneer, y empecé a darme cuenta, o sea, eran similares en qué sentido. O sea, no es que eran idénticas, sino que tenían los mismos elementos. En la sonda Pioneer también aparece la representación de un hombre y una mujer. Y en el dibujo de Pachacuti Yankee también vemos a un hombre y una mujer. Él claramente pone, ¿no? Porque, como dije, ¿no? sí, La mayoría de personas que hacen cuando ven esta placa, ni siquiera leen los textos que pone el cronista, ¿no? Ellos sacan interpretaciones un poco inventadas, porque cuando yo he ido al Museo del Coricancha allá en Cusco,
Cuando hablan de, o sea, ahí están los guías, ¿no? Obviamente los guías también explican esta placa. Cada vez que ven este dibujo de lo que es Pachamama, todos dicen, no, son 3 montañas, dicen, ¿no? Cada vez que dicen, Sí. no, como es Pachamama, se refieren a la tierra, no, y suponen que son 3 montañas. Yo leí la crónica y en un momento el cronista dice que eso sean montañas. Claramente el cronista ahí pone planeta Tierra. Él pone eso, ¿no? La Tierra o el mundo, dice eso. Él mismo ha escrito eso. Y entonces yo lo coloreé y me salió esto, ¿no? Lo comparé con un dibujo del Google Earth, un mapa mundi. Y, o sea, no es un dibujo exacto, como saben, ¿no? Quizás el cronista no sabía dibujar tan bien, pero Pero es se bastante parece, parecido. se parece más a un globo terráqueo, ¿no? Entonces estaríamos viendo lo que sería el continente de África, Europa, Asia, acá está la India. O sea, se parece más a esto, ¿no? Y justamente lo dibujo en forma esférica, redonda. No, lo que sí, otro planeta que está bien identificado es, según estas dos estrellas, es Venus, pero en sus dos estados, ¿no? Saben que Venus sale de día y sale de noche, cosa que otras culturas antiguas no sabían. Claro. Pensaban que el cronista quizás hizo un dibujo de este mapa, pero en forma simbólica, porque los incas han dejado varios mitos que tienen interpretaciones más científicas, o sea, que están encriptados, ¿no? Porque no lo podían poner literalmente. Imagínense que en este dibujo hubiesen planetas. O sea, quizás tal vez el mismo cronista alteró el dibujo para poder conservarlo, porque si no, la Santa Inquisición creo que en ese tiempo condenaban a las personas que decían que la Tierra era redonda o que era el centro del sistema solar. Bueno, o sea, quizás este dibujo está en modo simbólico, ¿no? Entonces, de alguna manera, la placa tiene exactamente la misma información que la que enviamos en la sonda. O sea, yo, discúlpenme, no, pero acá lo que me pasó a mí es, ¿y si la sonda en algún momento entró en una especie de agujero de gusano y regresó al planeta en el pasado? ¿Y si los incas, por algún motivo que nosotros no sabemos, tuvieron esta información? O sea, de alguna manera pudimos mandar información al pasado y es cuando yo vi esta información, yo me quedé con la boca abierta, realmente, y quería... La similitud más sorprendente de la placa del Coricancha con la placa Pioneer sería esta, ¿no? Esa placa representaba nuestra ubicación en el sistema solar y querían indicar de dónde salió esa sonda. Pero no, qué curioso que en este dibujo con esta Pachacuti tenemos esas mismas líneas saliendo de la Tierra. O sea, es como que fuese lo mismo, ¿no? Y ahora, entonces, ¿cuál es la explicación de esto? Como le dije, ¿no? Cada vez que descubro más cosas, en vez de resolver preguntas, me hago más. Es lo que pasa con estas cosas. Sí, como usted dice, ¿no? Hay más preguntas que respuestas. Total. Sí, entonces, ahí me planteé, dije, ¿qué es esto, no? O sea, extraterrestres, hubo un agujero de gusano, y la conclusión que me hubiese gustado explicar esto sería la teoría de la paradoja temporal, específicamente la paradoja ontológica. ¿Qué es esta paradoja? Es algo así como que algo que se crea, para que algo del futuro exista, tiene que crearse en el pasado. Claro, esa es una explicación, pero la otra explicación que, si no quisieran asociarlo hasta extraterrestres ni nada de esto, o sea, dentro del chamanismo andino, los sacerdotes incas, se menciona, ¿no?, que mediante la ingesta de ciertas plantas alucinógenas como la ayahuasca, hay testimonios de personas que dicen que cuando toman estas plantas han viajado a otros mundos, han ido al espacio, han visto otros planetas. Entonces se cree que quizás los incas mismos han podido tomar estas plantas y quizás han visto otros mundos. Así esa sería una forma de explicar cómo es que pudieron representar tan perfectamente estos planetas. Y bueno, pero claro, eso desde el punto de vista paranormal, sobrenatural, ¿no? Pero bueno, si es que prefieren la teoría más científica, tendría que ver. Pero la teoría científica te genera más preguntas, ¿no? Justamente con mi amigo Bajo el Mercado, una posibilidad que estamos planteando es esto. Es mi última teoría, es como lo que ahora está en boga, lo que es las inteligencias artificiales, las famosas IAs. Una teoría que planteamos es que quizás el quechua, todos estos idiomas, son producto de una inteligencia artificial que existió en el pasado, quizás que se incrustó en la Tierra hace miles de años y no sé, es algo muy complejo, pero algo que quisiera mencionar sobre esto es, cuando salió el documental, lo subieron a YouTube, y estuvo un tiempo en YouTube, yo leí los comentarios y la mayoría, bueno, claro, a mucha gente les sorprendió, le agradó bastante el tema, pero había otros que decían que se están dando muchas vueltas,
o sea, que están sobreanalizando el tema, que es más fácil asumir que Carl Sagan conocía la crónica de Pachacutillán, que simplemente se copió o que se basó en esa crónica y así hizo la placa Pioneer y que era la explicación más sencilla, pero yo me he puesto a analizar esa posibilidad y no tiene sentido. ¿Por qué? Uno es porque hasta antes de esa fecha nadie sabía, o sea, esto se puede decir que yo lo he descubierto. Antes de mí, creo No, que te puedo decir, no, tú lo descubriste. nadie había planteado que esto fuese un mapa estelar, ¿no? Y, o sea, antes de esa fecha muchos pensaban que esto simplemente era la representación de la cosmovisión andina. Entonces, ¿cómo Carl Sagan podía saber que esto era un mapa estelar? No conocía. Yo también he revisado los libros de Carl Sagan a ver si él escribió sobre los incas y él no, él busca su bibliografía y no, él prácticamente no, o sea, en ningún momento cita a los incas, o sea, entonces, ¿cómo pueden decir que él conoció la crónica de Pachacutillán y que se copió, o que y además, en todo caso, no tiene mucho sentido que la NASA se base en una crónica inca para lanzar el paso, o sea, si fuera, entonces, la pregunta es que, o sea, que o sea, entonces los de la NASA están ocultando información, que ellos sabían que los incas eran más avanzados en temas de astronomía, pero entonces, ¿por qué no hay un documento que reconozca entonces que los incas ayudaron a la NASA a enviar esas ondas espaciales, ¿no? Ya, digo esto, Sí, a ver, yo coincido, es un buen punto, lo que decís es una muy buena respuesta. O sea, debería haber sido algo hiper secreto y sin demasiado sentido. Obviamente tampoco lo podemos descartar, pero no tiene mucho sentido. un amigo me dijo así hace mucho tiempo que quizás el quechua no es un idioma, quizás fue una especie de código científico, eran palabras, así como los médicos, los mecánicos tienen su propio lenguaje técnico, quizás eso es el quechua, un lenguaje técnico, ¿no? Que ya quizás fue adaptado a una conversación. Es lo que puedo decir. Y antes que me olvide esto, usted está hablando mucho de la Atlántica y quería mencionar esto para que coincidiera con lo que usted dice. Este es un dibujo del cronista Guamán Poma de Ayala. Esta crónica es del año 1615. Este es un dibujo que él hizo de un mapa mundi, de lo que supuestamente para él era el Perú. Pues si usted ve este dibujo va a decir que no parece el Perú, ¿no? Que Guamán Poma no tenía conocimientos de cartografía, pero yo lo he redibujado, he notado líneas escondidas acá y he escrito algo interesante. Aquí mejor. He repasado las líneas y me ha parecido esto. A ver, acá está mejor. Está oculto acá, esto estaba acá. Está el continente americano, está Norteamérica, y lo que pueden pensar que esto es una casualidad. No, yo he comparado los ríos. Aquí está el Amazonas, está en la misma posición donde sale el Amazonas, y está el lago Titicaca en la misma posición donde está el lago Titicaca. Y están las coordenadas terrestres, y ahora tiene sentido por qué dibujó estrellas en el espacio. Es como si fuese una foto de la Tierra desde el espacio. ¿No? Es increíble, es increíble. Es como es un nuevo mapa de Piri Reis. Sí. Ese mapa turco que tiene cartografiado todo el continente americano en 1500. Es increíble. La verdad, cada vez, o sea, yo quiero que sigamos esto y creo que la gente también, porque yo vuelvo a decirte esa frase que para mí es real. O sea, tus investigaciones a mí me explotan la cabeza porque es repensar todo de otra manera, es buscar explicaciones y buscando pruebas de cada una de esas cosas. Yo tengo un par de preguntas para hacerte, igual ya casi nos estamos quedando sin tiempo, pero voy a leer las dos preguntas que tengo. Calef dice si se podría decir que los dibujos de los huacos, cerámicas, entre paréntesis dice, es una forma de escritura, pregunta. Bueno, los dibujos, según tengo entendido, los dibujos de los cerámicas son similares a los de los tocapos, que están en las prendas de los incas. Sobre los tocapos también tengo una teoría bien curiosa, pero hay algo que se parece a esas figuras geométricas que se llaman las figuras de Klafny. Las figuras de Klafny son unas figuras que se generan mediante frecuencias de sonido. Mediante, no se hacen frecuencias Hertz, todo esto, pero eso tiene que ver con electrónica. Acá a ver. Esas son las figuras de Klafny. Ahí está, esos son los tocapos de los dibujos de Guamán Poma de Ayala. Y se parecen bastante a esas figuras de Klafny. Entonces, quizás los tocapos no son una forma de escritura convencional, sino son frecuencias de sonido, pero esas frecuencias solo se pueden generar con
vibraciones o con electricidad, ¿no? Entonces quizás los incas sí tenían tecnología en ese tiempo, es algo. Víctor dice, ¿hay indicios de escritura incaica o solo transmisión oral a través del tiempo? Sí, sí he encontrado eh, referencias a una posible escritura ideográfica, o sea, como los jeroglíficos. Esta es un argentino justamente, Enrique Ibarra Grasso, Ajá. encontró en las orillas del lago Titicaca, o sea, hay un pueblo, ¿no? Por esa zona entre Perú y Bolivia, encontró que los nativos todavía hacían estos cueros pintados y también unas ruedas de barro que eran en forma de espiral. Eso me pareció muy curioso, ¿no? O sea, esto es una herencia, porque también hay un cronista, por ejemplo, José de Acosta, que dice que vio unos ancianos incas que tenían unas ruedas de barro donde colocaban unos palitos con piedras y así leían. Y dice que así se aprendían cantos, ¿no? Entonces, lo curioso de esto, de esta escritura ideográfica, o sea, que cada dibujo representa palabras por dibujos. Por ejemplo, acá dibujan unos panes, que en quechua se dice tanta, para representar el verbo tantay, que es juntar, aglomerar. Entonces, usan esta lógica, ¿no? Algo muy curioso es que se parece al disco de Festos, que está en Grecia, que también es una escritura en espiral y que todavía no ha sido decodificado al 100%. Y también se Otra vez parece con un. este punto de la Atlántida. Yo creo mucho, o sea, la posibilidad de Cusco con la Atlántida para mí es muy sorprendente. A ver, te leo más preguntas. Bueno, Marina, que es una de mis productoras, dice, hagamos un documental de esto. Bueno, veámoslo, Marina. Argentina en pantalla pregunta si la escritura no eran los quipus. Sí, son una forma de escritura, solo que no le he tratado de. O sea, estoy en ese estudio porque como dije, ¿no? Mi principal técnica es aplicar el idioma. Es como se llama, es como hacer ingeniería inversa, ¿no? Estoy Ujú. tratando de desencriptar los términos del quechua y sí, he tratado, solo por citarles un adelanto, no tengo he tratado de codificar qué significa la palabra quipu. Y me ha salido algo así como que significa abrir una compuerta que tiene que ver con el árbol. Y el árbol, según mi amigo Sergio Huáncar, es un concepto matemático que se usa en matemática que es como que se ramifica o algo así, ¿no? O sea, Ujú. yo no soy matemático, pero por ahí voy, ¿no? Estoy tratando de entender. Lo que Bien. más, o sea, el equipo tiene que ver más con temas de cálculo, con matemáticas, ¿no? Ok, Pero perfecto. ¿Podrían ser las líneas de Nazca o las figuras, la figura de Paracas, escritura simbólica o sincrética? ¿Qué pensás de estas enormes imágenes? bueno, no he profundizado tanto en las líneas de Nazca, pero lo que sí tengo hasta ahorita, lo que más o menos tengo entendido es que tiene que ver con la astronomía. Un ejemplo bien interesante sería la línea de la araña. Es Ujú, que la línea de la araña, esto justamente salió en History Channel, dicen que la línea de la araña coincide su figura con la constelación de Orión. Es como si fuese el ujú, reflejo de Orión, pero ahí no se queda la similitud, ¿no? Yo descubrí esto. En la cultura sumeria, a Orión le dicen Uruana, que literalmente significa la luz del cielo, la luz de arriba. Pero Uruana en quechua y aymara se traduciría algo así como la araña del cielo. Y esto yo lo asocio a la aymara, la Campo Jawira. La Campo Jawira en aymara significa vía láctea. Es como los aymaras le llaman a la vía láctea. No, literalmente significa río del cielo. Pero esa palabra la campu incluye la palabra campu, que en quechua es araña grande. O sea, y digan, ¿qué tiene que ver con esto? Es que en la constelación de Orión se halla justamente en el brazo de Orión, ¿no? Porque saben que la Vía Láctea tiene varios brazos y justamente Orión está en el brazo de Orión. ¿Qué tal ese nombre que están haciendo referencia, que tiene que ver con la araña, está refiriéndose al brazo de Orión? O sea, ellos sabían que la araña, que Orión, que con el brazo. O sea, ahí podría haber un conocimiento muy interesante de eso. Bueno, es lo que puedo decir sobre las líneas de Nazca. bien. Rubel, decinos por favor, primero que nada, ¿dónde te sigue la gente? Bueno, yo, como les dije, no, tengo 3 canales de YouTube. Incarri Kamak, donde hablo temas de cosmovisión, misticismo andino, mis análisis del quechua, todo esto que les he mencionado, incas. Entonces creo otro canal que se llama Incari Kamak, como está escrito acá en azul. Ese es mi canal de ciencia, donde todo lo que tenga que ver con temas de astronomía, física, esto,
hasta ahí, en el futuro voy a hablar de extraterrestres ahí, estoy preparando el tema para eso. Y ese es puro ciencia. Y tengo otro canal que se llama Roosevelt Moyo Ficción versus Realidad, donde hablo de películas, ¿no? Porque me da cuenta que también las películas tienen bastante esta información que se parece mucho al tema que plantean los incas. Un ejemplo, ¿no? Roosevelt, de verdad te agradezco muchísimo y para mí es un honor estar conversando y compartiendo toda esta mirada, ¿no? Creo No sé, igualmente no le quiero dar muchas gracias a usted porque no fue una de las primeras personas que no me dio un espacio para poder salir en History Channel, eso me ha servido bastante. Yo sé, no me imaginaba salir ahí alguna vez, pero no se dio y se dio dos veces. Y también, no, también saludos a Rafael Mercado, que no, mediante él también hicimos el contacto y también no, le debo mucho, mucho a él. No solamente para recordarles los que tienen interés en saber más de estas cosas, les recuerdo, no, yo he publicado este libro, todos mis conocimientos, todo lo que he hablado en este video y muchas cosas más está en mi libro Uncu, El secreto de los incas. ¿Cómo se Y, consigue el libro? por ahora solo lo vendo yo, ¿no? También está en una librería de mi amigo Rafael Mercado, la tiene Imágenes, pero solo en Arequipa. Para otras personas ya también envío al extranjero, también para todo el Perú. Solamente tienen que escribir a mis páginas. Yo, mi canal ahí está, yo pongo los enlaces para mi página de Facebook. Ahí me escriben y yo no les comento. Y también tengo este libro, que ya, bueno, este ya está casi agotado, ¿no? De mi amigo Sergio Huanca, La simétrica arquetípica de la matemática inca, donde, en resumen, él propone que acá la matemática moderna se originó en los Andes, que tiene que ver con los quipos y todo esto, pero bueno, eso sería todo. No, muchas gracias. Sería Bueno, una nueva oportunidad. gracias a ti, gracias a todos.